Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora en lactancia en Soy IBCLC desde 2008 y formadora de lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a Natalia Guzmán. Hola, Natalia. Hola Rosa, ¿cómo estás? Muy bien. Contactamos contigo. ¿Dónde estás tú ahora? Yo vivo en Montreal, Canadá. En Montreal. Hola, sí, estamos lejos, sí. Sí. Muy bien. Me ha encantado una cosa que he visto en tu página web que dices que tienes un montón de títulos colgados en tu pared, pero el mejor es el de madre. Es buenísimo, me ha encantado. Eres experta en fertilidad por experiencia propia. Eso, bueno, me ha parecido fascinante. Cuéntanos un poco tu historia, ¿no? De cómo llegaste hasta aquí. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por permitirme este espacio para compartir desde lo que me ha tocado. Sí, cuando digo que tengo muchos títulos en la pared es porque desde muy joven fue como una obsesión, ¿no? Hacer cursos, estudios en la universidad y certificados y más certificados y era como algo que yo sentía para sentirme llena. Y mira que hoy que, que ya, bueno, ya tengo 40 años, que desde los 20 ahorita voy a empezar a hablar un poquito de mi caso. Empecé con la parte de menopausia, fue una menopausia precoz. Hoy me doy cuenta que era esa sentirme vacía que me hacía llenarme de otras cosas. Entonces, bueno, llego al mundo de la infertilidad porque desde los 20 años me hacen me sacan el ovario derecho, me dicen que el izquierdo no funciona, no se desarrolló de hecho, era pues muy pequeño, entonces que ya menopausia, tenía una menopausia precoz y desde ya ese momento ya sabía que no podía tener hijos. Yo ni siquiera pensaba que los podía tener algún día. Ya es como una idea Ah, ni se muy te ocurre. lejana que uno tiene porque uno Sí. dice, bueno, ya, no ovulo, no puedo tener hijos. Entonces es por porque me tocó Ya. que Supongo llegué que ahí. además a esta edad, por un lado es, oh, no puedo tener hijos, pero otro lado es, bien, no puedo tener hijos, ¿no? No necesito métodos anticonceptivos ni nada de esto, ¿no? O cómo lo Pues de viviste. pronto para alguna mujer sí lo hubiera sido. En el caso mío, yo todavía no había iniciado la vida sexual. Ajá, Entonces, digamos que en ese momento no me traía ningún plus. De pronto cuando uno empieza a tomar, a partir de ese momento me claro, toca empezar a tomar por pastillas las hormonas que mi cuerpo no claro, producía. Entonces, digamos que en mi caso fue como más al bien revés. jugar con que si yo tomaba las pastillas de cierta manera, no tendría la menstruación cuando estuviera de paseo con mis amigas. Claro, claro. Bueno, por eso digo, te lo digo un poco porque ya saldrá en la conversación, pero yo tuve también, digamos, menopausia súbita, ¿no? Después de un cáncer de cuello de útero, que también pues por radioterapia y tal inhabilitaron, ¿no? Mis ovarios, también así casi de un día para otro, ¿no? Pero ya tenía 41 años y ya tenía 2 hijos, ¿no? Pero esto es otra historia ahí. Em, en septiembre del año pasado organizaste la primera cumbre virtual de fertilidad, ¿no? La verdad es que fue excepcional. Yo no tuve tiempo de ver todas las charlas, pero la cantidad de paneles, de expertos en el panel fue asombrosa, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió organizar esta cumbre virtual de fertilidad? Ay, muchas gracias por esa pregunta porque me encanta la forma en la que llegué a eso, de verdad. Mira que, bueno, yo cumplo años en febrero, quiere decir dentro de muy poco Ajá, cumplo felicidades. años, y el año pasado cumplí los 40, entonces yo dije, bueno, con los 40 quiero hacer algo de lo que yo pueda hablarle a mis nietos o a mis hijos cuando estén grandes, quiero hacer algo que ayude mucha gente, no tengo ni idea qué, que en ese momento no tenía todavía idea de que iba a ser la cumbre, y casualmente empieza la pandemia, No, la del COVID-19. sí, Entonces estaba yo haciendo una meditación y me llegó la frase tiempo de semilla. Entonces yo empecé como esa búsqueda, decía, bueno, tiempo de semilla, seguramente con la pandemia todo el mundo va a hacer como una introspección, va a mirar dentro de sí qué tiene, para mí es ir a incidir, pero yo empecé como a ahondar, como a escudriñar más qué quería decir esa frase que me llegó. Y dije, bueno, si es una semilla, las semillas van a la tierra y crecen y sacan frutos. Entonces, ¿cuáles serán los frutos que saldrán de mí en esta pandemia? Entonces, todo se empieza a alinear en el universo. Eh,
Y bueno, ahondando, no te voy a hacer la historia muy larga, pero llego a la idea de hacer una cumbre partiendo desde lo que aprendí durante 20 años de vivir con la infertilidad, ¿no? O sea, 20 desde los que me Claro. determinan hasta ahora que cumplía 40. Y entonces, bueno, hice un curso de cómo hacer eventos virtuales porque nunca había hecho algo así. Y empiezo a buscar las personas que yo había seguido desde antes y otras personas nuevas. Y fue una bola de nieve porque yo al comienzo no pensé que iba a ser tan grande. Y también es algo que me llena mucho de orgullo porque nunca se había hecho en el mundo hispano una cumbre tan grande y en el mundo nunca tan completa. Siempre sea en inglés y por allá en Arabia. También se hizo una hace algunos años, pero siempre todo se ha hablado desde la parte clínica. Ya. Lo que la cumbre ayudó a hacer es que tanto clínicos como psicólogos, como los pacientes vean que es un mundo mucho más amplio que solamente hablar de una enfermedad, porque es que no somos, nosotros los seres vivos no somos un útero o no somos ovarios o no somos testículos, Claro. ya somos todo un conjunto y eso fue lo que permitió a la cumbre mostrarle a las personas. Porque es esto, ¿no? Que el mundo de la fertilidad es realmente muy complicado, ¿no? Empecemos por el principio. ¿Cuándo una pareja debe empezar a pensar que necesita ayuda? Mira, en regla general, lo que dicen los especialistas es que una pareja, después de un año de haber intentado por relaciones sexuales quedar embarazada, si no lo han conseguido, en ese momento deben consultar. Sin embargo, según lo que yo he podido eh, como conocer tantas mujeres con las que he hablado, es que bueno, eso es algo que dicen y es cierto los médicos, pero también hay que ver el caso de una mujer, el caso particular, ¿no? No es lo mismo una mujer que a los 30 años con su esposo busca por un año a una Claro, mujer de 35 donde la reserva ovárica ya empieza claro, a bajar, claro, o a los 38, ¿ya? Entonces, entre más avanzada la edad de la mujer, hay que consultar mucho más rápido. claro, claro. Y ante Entonces, todo, escuchar el cuerpo. Ante ajá, todo, escuchar el cuerpo. Mira que, bueno, yo siempre parto de mi caso porque es la mejor experiencia que conozco, claro. pero, por ejemplo, cuando yo empecé a sentir que mi cuerpo no iba bien, desde muy joven, yo sabía que algo no iba bien, yo sentía cosas, no era normal. Y yo iba a consultar y me decían que era psicológicamente la vejiga, bueno, me decían cosas absurdas y algo que quiero aprovechar para dar un consejo es no quedarse con un solo diagnóstico, buscar 2 o 3 médicos que puedan dar un diagnóstico más acertado. Porque mira, en el caso yo te puedo decir, desde los 17, 18 años, yo creo que antes, yo consultaba y incluso le decían a mi mamá que yo decía mentiras porque lo que yo tenía, lo que yo estaba era empezando a tener relaciones sexuales y yo no había tenido relaciones sexuales. Entonces, y cuando me traje la historia médica para Canadá, cuando emigré a los 30 años, me traigo la historia clínica y en la historia clínica dice, niega haber tenido relaciones sexuales cuando yo no las había tenido. Ya, Y era porque me quedaba solamente ante un diagnóstico, ante un médico. Entonces, si una mujer siente, nadie mejor que uno conoce su cuerpo, si claro. una mujer siente que algo no va bien, que busque Que busque la otras forma, ¿no? Y opciones, ¿no? algo, Sí, y además opciones, exacto. diferentes, ¿no? Y además diferentes, que no sean todos médicos, clínicos o sí. Exacto, sí, tienes toda la razón. Yo también estoy por esa línea, también buscar lo alternativo. Y algo que quiero aprovechar para hablar, si hay personas que lo estén viendo o que conozcan dentro de tu audiencia, que conozcan mujeres jóvenes que dicen que no quieren tener hijos tan jóvenes, que les hablen de la oportunidad que nos da la ciencia, que es la congelación de óvulos. Claro, Una mujer desde los 18 años que empieza a decir, no, yo no voy a ser mamá tan joven, yo primero quiero, que es lo que hacemos las mujeres ahora, claro, sí, quiero vivir, postergar la maternidad porque quiero desarrollarme más profesionalmente, porque quiero estar financieramente más, y generalmente eso se va dando después de los 35. ujú, Entonces, que sepan que está la opción de congelación de óvulos, claro, ya en la que la mujer puede congelar sus óvulos, se van a mantener, si te hacen una extracción folicular
digamos, a tus 20, 25 años, y tú cuando tengas 35, 38 años, te encuentras el hombre con la pareja de tu vida, con la que quieres tener hijos, puedes volver a recolectar esos óvulos que están con la edad en la que te lo sacaron. Entonces hay muchas Eso más posibilidades. eso es fascinante, ¿no? Pero ahora, saliendo un poco de esto, esos bebés que han estado 18 años congelados, ¿no? Esos óvulos, ¿realmente luego hay algún tipo de secuelas o algún tipo de cambio? No. Pero Mm. entonces, antes de contestarte bien, hay que tener en claro dos cosas. Una cosa es extracción folicular, congelación de óvulos, y Ujú. otra cosa es la congelación de embriones, que son Vale. dos cosas diferentes. Bueno, A eso una mujer de lo hasta hablamos 20 ahora años, cuando vayamos a ver las diferentes clínicas, ¿no? Para tener un poco más estructurado. Hay algo que después tienes en tu página web que también me gusta mucho, es qué puede hacer una pareja para ser proactiva en su tratamiento. bueno, sí, antes de pasar esa pregunta, no quiero dejar en el tintero algo que quiero decirle al público, y es, ay, espérate, de lo que me acabas de hablar, de la congelación. Mira, el año antepasado, un bebé que fue congelado, su embrión fue congelado hace 25 años nació. O sea, nació, lo congelaron hace 25 años y nació hace como un año y medio, un año. Uf. Ya, entonces, para decirte, mientras esté dentro de una clínica, obviamente no es congelado en Claro, el refrigerador de mi no, casa, ya, ¿no? ya, Es especial. ya, ya. Mientras esté en crioconservación, puede estar muchísimos años, por no decirte toda una vida. Uf, Ya, y no va a haber ningún, obviamente ellos para los médicos para congelarlo, ellos congelan simplemente los que han tenido una excelente división molecular. claro, Todo es claro. supremamente estudiado, entonces, Oye, es que igual con los óvulos. parece ciencia ficción esto, ¿no? Sí, parece ciencia ficción. Y algo muy bonito es que gracias a estos procedimientos de reproducción asistida es que se ha abierto a la sociedad tantos nuevos modelos de familias. Ya Ujú. gracias a eso es que nacen las madres solteras por elección, que son Claro. mujeres que no necesitan tener pareja para saber que pueden ser felices y tener sus hijos solas. Están las familias también LGTB que Sí, sí, acceden a sí. procesos de fertilidad. Entonces eso nos permite ser tan Sí, sí, no. multicolores. Yo conocí una pareja que adoptaron un embrión. O sea, Sí, ella no podía gestar, o sea, podía gestar, pero no podía concebir. Y adoptaron un embrión. Y fue como, ¿perdón? Es que parece claro, ciencia ficción, sí, sí. claro. Pues, En este momento, después de que nosotros hicimos tuvimos nuestros dos hijitos, empezamos a hacer el proceso para donar los embriones que no vamos a concebir. Entonces, en claro, este momento estamos en ese proceso. qué bonito, qué bien. Bueno, y te respondo entonces ahora la pregunta. Tú me preguntabas, ¿qué puede ¿Cómo hacer ser una proactivo? pareja Sí, para ser proactivo? sí, Bueno, ante todo me encanta la forma en la que lo preguntas porque dice la pareja, ¿no? sí, No es que si la mujer es la que no tiene la posibilidad de quedar embarazada, es la que va a ir al médico, o si es en el caso del hombre que hay dificultades con sus espermatozoides, es el hombre que tiene que ir, no, es algo de dos. Ya, entonces, la pareja es fundamental, tanto que vayan juntos como que sea el soporte del que está pasando el proceso en carne propia. ujú, Eh, lo mejor que pueden hacer es, desde el comienzo, como lo decíamos ahora, buscar varios puntos de vista médicos. Por otro lado, también saber que la alimentación es fundamental sí, y eso lo, sinceramente, bueno, en el caso personal, a mí nunca me hablaron de una dieta, nunca me hablaron de que psicológicamente pueda tener un apoyo, ya era algo que yo por escuchar mi cuerpo iba buscando, ya, entonces, por ejemplo, yo siempre digo que a mí me tocó vivir en cámara lenta y eso me permitió explorar tanto, se hizo, fue lo que quise mostrar en la cumbre. Entonces, mirar a nivel de alimentación, qué es lo que necesita esa pareja, a nivel psicológico, hay otras terapias físico, ¿no? alternativas que Sí, permiten que uno
digamos que mientras la parte clínica va haciendo su tarea, la pareja también tenga como ese tipo de espacios para conocerse, porque esos espacios le permiten conocerse a uno más, ¿no? Claro. Entonces, Sí, sí, de esto, por ejemplo, también hablamos con Aisha Laxmi, ¿no? Sobre su método también, que me pareció fascinante, que no conocía yo, que hubiera también pues, una manera ya no solo de prepararse conscientemente, ¿no? O inconscientemente, en todo tu cuerpo, en plan, ¿no? La meditación, mindfulness y todo esto, sino también ciertos ejercicios físicos que pudieran conectar mejor tu cuerpo. La verdad es que hay muchísimas opciones hoy en día. Empecemos a ver un poco por encima, ¿eh? No hace falta que vayamos muy profundamente, pero veamos un poco qué opciones tiene una pareja, o sea, una pareja o lo que tú has dicho, ¿no? Una madre soltera, ¿no? Que quiera tener un hijo o hija. Empecemos por estas opciones. Empecemos por la FIV-ICSI. ¿Qué es esto? FIV-ICSI. sí, ok. Mira, digamos que en general los tratamientos de reproducción asistida se dividen en dos, los que son de baja complejidad y los de alta complejidad. Los que tú me estás diciendo son de alta complejidad, ya son en casos donde los médicos generalmente empiezan por los de baja complejidad y van pues aumentando a medida que la paciente lo requiere, ¿no? ¿Cuáles son los de baja Eh, complejidad? Empecemos por los más sencillos, entonces. bueno, los de baja complejidad son las relaciones sexuales, el coito programado, Ujú, y la inseminación intrauterina. ujú. Eso quiere decir que el proceso se me acaba de olvidar la palabra, se engendra Sí. dentro del cuerpo de la mujer. Ujú. ¿Ya? Y los de alta complejidad es donde se engendra por Bueno, fuera y ya digamos que hay una conexión entre el útero, entre el ovario, perdón, entre el óvulo y el óvulo espermatozoide. y el esperma afuera del cuerpo de la mujer. Vale, ¿Ya? vale. Entonces, en los de alta complejidad ya viene la FIV, el ICSI y lo que ya es la donación de óvulos, ¿no? Vale. Entonces, en la FIP y la ICSI, ¿en qué consisten? Bueno, la FIV es donde se hace una extracción de los óvulos Ujú. y se escoge el mejor óvulo, hacen una extracción toman una muestra del semen, depositan una gotita de semen, eso lo hacen todo pues en laboratorio Ajá. y esperan a que haya la La unión, ¿no? fecundación, sí. La fecundación, exactamente. Ujú. Y ya después, bueno, por ejemplo, hablo desde mi caso, bueno, aunque se fue ovodonación, creo que no lo había dicho, hacen ovodonación, bueno, digamos que la FIV y la ovodonación es como, ahí van las dos, ¿no? Ujú. ¿Ya? Generalmente, la gran mayoría de los casos son óvulos de la mujer con el semen del esposo, Ujú. ¿ya? Lo hacen todo en laboratorio, escogen el óvulo que haya tenido mejor división, ya en Ujú. ese momento se habla de blastocisto, Ujú. va del tercero al 5 día, el 5 día es el más óptimo, en el cual ya después hacen la inyección, pues se la introducen dentro del del útero de la mujer que ya está preparado para recibirlo. Claro. Ya, en el Y caso del ICSI ya es cuando hay como digamos como una inyección del espermatozoide, escogen el mejor espermatozoide y lo inyectan. Ya hay más manipulación. Ya generalmente esa parte la utilizan cuando hay alguna dificultad en lo que es movilidad del semen que no es capaz de llegar o sea, hasta el digamos óvulo. que, si lo he entendido bien, el FIP es, cogen el mejor óvulo de la mujer o donado por otra mujer y ponen el esperma del hombre encima para que sea el propio espermatozoide el que penetre en el óvulo y lo fecunde. Y en cambio el ICSI es más que cogen ya un espermatozoide y lo introducen artificialmente, ¿no? Sí, exacto. Vale, vale.
Entonces, este sería de mayor complejidad y en cambio la inseminación sería de menor complejidad, ¿no? Sería más, pues vamos a inyectarte semen aquí en tu óvulo que sabemos que estás más receptora, ¿no? de Ovulando. estas, porque, pues, por naturaleza o porque te han dado algún tipo de medicamentos para que seas más fértil, más receptora de esto y entonces esperamos que lo hagas solo, ¿no? Ujú, exacto. Perfecto. Entonces, ahora tenemos lo que sería la donación de gametos y la donación de embriones. ¿Qué diferencia hay entre los gametos y los embriones? Bueno, mira, los gametos es cuando, por ejemplo, en mi caso hubo otra mujer que tenía óvulos y me dona un óvulo, Ujú. ¿cierto? Un óvulo es un gameto. En el Sí, caso de las vale. parejas donde el que de pronto no tiene buena condición o simplemente no hay semen de la parte del hombre, entonces se recurre a una donación, a un banco de semen. ¿Ya? Ajá, Entonces, donación de gametos es simplemente eso, que se recurre a que es otra persona el que provee la semilla. ajá, vale. Y lo que es, me decías, el otro era donación Donación de embriones, sí. de embriones, es cuando una pareja ya, bueno, te voy a hablar de mi caso para no enredarme, ¿no? En mi caso, bueno, se recogen de la donante 19 óvulos, Ujú, ¿ya? Se les trajeron 19 óvulos, esperan de esos 19 óvulos con el esperma de mi esposo cuántos van a engendrarse. Entonces, ajá, cada día empiezan, es muy increíble es porque tú como paciente todos los días recibes la llamada del laboratorio. ajá, Entonces te dicen, bueno, de esos 19 hay dos que no van, ujú, ya dos que no se han dividido bien cada día durante los primeros 5 días. ajá, Ya, entonces al final dejan solamente los que han tenido muy buena división celular, ajá, ya, que van bien. Me transfieren un óvulo, en mi caso pegó, quedaron, bueno, de eso que habían quedado 9 embriones. Entonces ajá, me ponen uno, quedé embarazada la primera, al siguiente año y medio, si mi niño tenía 1 año, fuimos, volvimos pues, a decir que queríamos, descongelan otro embrión, vale, me lo implantan, me lo transfieren y quedaron 7. Entonces mi ajá, esposo y yo después pues tomamos la decisión de que no íbamos a continuar teniendo más hijos, aunque ajá, quisiéramos, teníamos, digamos que más razones para no tener. Entonces hicimos hay que decirlo, no es fácil uno decir que va a donarlos porque es la carga genética de tus hijos la claro, que está allí, ¿no? Muchas claro, personas no logran pasar, entonces para nosotros también fue, y la cumbre cayó en ese momento en el que estábamos tomando la decisión porque habíamos recibido la llamada de la clínica diciéndonos que teníamos que tomar una decisión en ese momento. claro, claro, Entonces, bueno, ellos dan varias opciones, ¿no? Ellos te dicen, los puedes votar, los puedes dar que la ciencia experimente claro. o los puedes donar a la clínica, pero entonces en el caso de la clínica, ellos los venden a otras parejas, pero a ti no te dicen a Ya. quién ni cómo se llama el que nació. ¿Ya? Y en Eso el te iba a caso, por preguntar. ejemplo, de nosotros, para mí es muy importante y para mi esposo saber que mis hijos tengan el nombre de esa persona que tiene la misma carga genética Claro, para que claro, no vayan a encontrarse en el futuro teniendo familia. claro, Entonces, en claro. ese caso nosotros lo que hicimos fue buscar una persona que estuviera, encontrarnos con alguien que estuviera buscando, como me decías tú de tu amiga que Mm. adoptó embrión, entonces le hicimos Regalo. esa donación. Sí, sí. Porque me imagino que las leyes deben ser diferentes en diferentes países. Es decir, que igual vosotros Sí, sabéis quién fue la donante de los óvulos o fueron mujeres diferentes. Me explico. no, sí, Genéticamente vuestros dos hijos son hermanos. sí, Vale. Y sí, claro. conocéis En a el la caso madre. de Canadá, claro, en el caso de España, en España está prohibido desvelar la información del donante. Ujú. Es completamente, se me van las Oculto, ¿no? palabras, Sí, sí está oculto, está. oculto, sí. Sí.
No, en este momento están tratando, hay grupos, asociaciones españolas que están hablando de eso porque hay niños que ya están grandes y que quieren conocer, no solo no conocer para decir tú eres mi papá, Claro, porque no es el claro, papá, es simplemente el dador del gameto, es simplemente porque tienen curiosidad de ver a quién se parecen, ¿cierto? claro. En el caso de Canadá, que es donde yo vivo desde hace 10 años, aquí sí es libre, yo puedo buscar una donante conocida y en el caso pues de los embriones también pude hacer un don dirigido, se le llama, Ujú. ya en el que yo conozco la persona. Vale, que es eso también por cuestiones de salud, ¿no? De cuestiones, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De que luego no, hermanos, aunque sea solo de padre o de madre, pues que no quieran tener hijos después y luego haya problemas o que haya alguna enfermedad genética o algo así, ¿no? Creo que esto es importante de saber. Y luego otra opción que esta es una opción como muy controvertida, al menos aquí en España, que es la de madre subrogada, ¿no? Sí, sí, también está madres, bueno, aquí se le llama, que empiezo a pensar así entre inglés y francés y por eso es que Sí, sí, se me van sí. las palabras, perdón. No te Sí, preocupes. sí, madre subrogada y me parece que ese es un término más bonito porque es que generalmente digamos que en el lenguaje que se ha utilizado a nivel histórico se habla de vientre de alquiler y eso ha Sí, creado toda una cantidad de ideas que no son una mujer que permite, mira, en mi caso, yo le dije a mi esposo, yo a la primera, en las dos inseminaciones, en las dos transferencias, que a mí me encantó la parte de la experiencia del embarazo, me fascinó la parte del parto. Mis dos partos fueron en casa de parto con partera, parto natural. Para mí eso, mira, yo soy fanática, yo le dije a mi esposo, sinceramente, por yo saber lo que han pasado, por lo que yo he pasado y por lo que claro. yo quisiera servir de madre portadora unas 2 o 3 veces y quisiera vivir la parte del parto natural, pero a mí me encanta, me encantó. Decir que el posparto no es, el posparto es una patada, eso es horrible. Pero la experiencia del parto como tal me encantó, yo quisiera. No lo hice simplemente porque mi esposo dijo, para mí sería difícil Ya, desvincularme de ese bebé que está en esa barriga. O sea, claro, mi esposo es claro. el que tiene más, yo le dije, yo no me encariñaría porque yo sé que es un niño de otra familia, yo simplemente estoy de paso, Sí, ¿ya? sí. Entonces, y muchas mujeres lo hacen desde ese, yo también quiero ayudar a otro. Ajá. Pero hay como mucho, claro, los humanos al final también como que rompemos las cosas bonitas, ¿no? Sí, digamos que ha sido más como un desconocimiento desde la parte, no sé, de publicidad. Pues sabemos que venden más las noticias amarillistas, entonces le Sí. ponen como ese toque como que rompa con lo que la sociedad está acostumbrada a pensar y le han dado otros matices, ¿no? Ujú. Entonces, pero cuando vamos al origen de lo que busca la reproducción asistida es simplemente ayudarle a una persona o a una pareja a cumplir el objetivo a cumplir el sueño de la maternidad cuando no se ha dado de forma natural. Hay una cosa que también es un poco controvertida y es cuando personas que no están metidas en este mundillo, en este entorno, que te dicen, ¿por qué tanta complicación? ¿Por qué no adoptas un niño cuando hay tantos niños abandonados? Sí, sí, y mira que algo que a mí alguien también me dijo cuando ya había tenido mi primer niño y una chica me dijo, bueno, pero simplemente pues si no puede tener ya, o sea, ¿qué más, no? Y pues digamos que y yo misma, cuando había sido mamá, no estaba casada, digamos que uno también dice cosas, ¿no? Sí, Entonces, o sea, generalmente la gran mayoría de la gente que dice ese tipo de cosas son gente que ni siquiera ha tenido hijos, sí. ¿ya? Cuando una mujer sabe, conoce la experiencia de ser madre, muy raramente va a decir ese tipo de cosas, porque sabe que es algo que nace del corazón. Digamos que la adopción está dentro de las opciones de una pareja. Sí. Todos sabemos que existe la adopción,
¿ya? Hay parejas que no lo intentan por medios, yo conozco, bueno, conozco mucha gente que ha logrado embarazos, otras que lo han intentado y no han podido, otras que ni siquiera lo han intentado Ujú. y se fueron directamente por la adopción, ¿no? Entonces, digamos que eso está, la adopción, digamos que todas las decisiones que una persona toma en la vida van en su escala de valores, ¿ya? Hay Ajá, personas que en su escala está el no tener hijos y está bien. Hay sí. otras que no quieren, no, sí, sí está bien la adopción. Hay otras para quienes no va bien la donación, hay otras para las que sí, ¿ya? Entonces, digamos que hay opciones, todos conocemos las opciones y ya cada uno toma lo que es mejor para sentirse bien consigo mismo. Claro, claro. Y ahora ya solo por encima, no quiero que profundicemos porque ya sé que es un término muy, muy amplio, pero sí un poco por encima para saber de qué se está hablando cuando hablan de fertilidad integral. Bueno, fertilidad integral, bueno, en ese momento, seguro tuviste dentro de las ponencias en la cumbre, sí, lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que no somos solamente cuerpo y órganos, Ujú, ¿ya? Entonces, hay especialistas que han comprendido ese principio básico y lo que han hecho es crear, enriquecerse con otros, darse la mano con otros especialistas para poder ofrecerle a las pacientes opciones, ¿ya? ujú. No simplemente desde la clínica, sino que paralelamente van trabajando con otros especialistas y que la persona se sienta acompañada desde todas las áreas. Porque hay cosas, hay detalles que no dejan de sorprenderme. Yo, por lo que conozco de lactancia, ¿no? De que me he encontrado pues, casos, por ejemplo, de mujeres con ya no la percepción de baja producción de leche, sino real, ¿no? Que ves que realmente esa mujer no tiene suficiente producción y preguntas por analíticas, no sé, de tiroides, por ejemplo, y nadie le ha hecho ninguna analítica de tiroides. Dices, ¿perdón? O me explico que hay algunas cosas que son como muy evidentes y muy claras y que no se han mirado nunca. Tuve un caso de una mujer que apenas tenía pecho, ¿vale? Y haciendo la historia clínica le pregunté, bueno, ¿cómo han sido tus menstruaciones? Y me dice, no, no he tenido nunca la menstruación. Digo, ¿perdón? ¿Y cómo has tenido este niño, no? Ah, no, no, por inseminación o por un tratamiento que me han hecho. Digo, y no te han valorado, no te han mirado exactamente por qué. No, directamente le hicieron un tratamiento y ya está. Me explico que hay veces que creo que tenemos, ¿no? Lo que dicen los americanos o los ingleses, no sé quién, del el elefante en la habitación y vamos a ver el ratoncito que ahí hay o la hormiguita que hay en el suelo y tenemos el elefante ocupando toda la habitación. Es eso entonces un poco la fertilidad integral, que mira el elefante, mira la hormiga, mira el ratón, lo mira todo, ¿no? Me imagino. Exacto. Es tal cual lo que tú has dicho. Eh, Claro, es iba a que decir algo mientras hablabas y se me fue. sí, supongo que es eso, ¿no? Que la idea es no tratarlo solo clínicamente, ¿no? Que tenemos lo que decías un poco antes, el tema de cuidar la alimentación, tanto de mamá como de papá. Pero lo que a mí cuando me dicen estas cosas de que tenemos que alimentarnos bien y tal, pienso, ya, siempre, ¿no? O sea, no, no solo por, a ver, me imagino que por según qué cosas, pues tienes que tener más cuidado, ¿no? Pero en general nos tenemos que alimentar bien. ¿Qué son aquellas cosas que tenemos que fijarnos mejor sin ir a fondo, ¿no? Porque ya sé que no eres nutricionista y tampoco es plan, pero ¿en qué cosas tienes que pensar, ostras, pues no tengo que comer tantos no sé qué, o no tengo que comer tantos no sé cuántos, ¿no? Sí, mira que lo que tú dices de la importancia de la mirada integral, eh, te doy, por ejemplo, vuelvo y hablo del caso mío, se aburrirán de pronto, No, pero no, no. digamos que como lo he vivido por tantos años, Ajá, me ha claro, permitido como conocer mucho, ¿no? claro. En mi caso, bueno, menopausia precoz, al momento de empezar mi tratamiento, fui a la clínica eh, y ya por decisión propia visité un homeópata, Ujú, ¿ya? Entonces, que también es naturópata, bueno, aquí él tiene varias, también era pediatra en Colombia, bueno, bien, bien preparada, pero desde su homeopatía me hizo un escáner y me dijo, tú necesitas un examen de endocrinología.
pero claro, ya ese momento ya tiene que ser el ginecólogo el que te claro. haga la remisión. Y para el ginecólogo, digamos que él no era como que, ¿por qué vas a ir? ¿Qué razón tienes? Entonces, bueno, ya en ese momento me tocó como venderle la idea para que no se sintiera obligado, pero sí era algo que yo Claro, necesitaba. claro, claro. Entonces, para confirmar lo que tú dices. Y en la parte de alimentación, digamos cuando tú dices, sí, alimentarnos bien, todos sabemos que tenemos que alimentarnos bien, que darle prioridad a los vegetales, pero muchas veces, pero digamos que para todas las personas, todos somos completamente diferentes, Ujú, entonces hay cosas que benefician a unas y que antes perjudican a otras. Entonces es importantísimo que la persona que esté empezando a pensar la posibilidad de quedar embarazada, tenga una cita personalizada con un nutricionista, con una persona ujú. especializada, ¿no? Importante ahí hacerse ver la parte del gluten y todo lo que es una dieta que sea antiinflamatoria, que muchas personas nunca la han escuchado y después que se dan cuenta de que era por la dieta que generaba inflamación, que no puedan quedar embarazadas. Sí, Eso ha sí. pasado en muchos casos. Y básico es alejarse del tabaco, alejarse del licor lo que más se pueda, todo lo que son comidas ultraprocesadas, Ujú. ya que eso hace es que nuestros vasos sanguíneos, eso va a los vasos sanguíneos, eso va a todo lo que es la salud reproductiva, ¿no? Sí, Que va sí, a sí. pasar, que va a pasar cuenta. Incluso lo que decían, ¿no? De que esto tenemos una entrevista a una doctora, una ginecóloga de Granada, aquí en España, Enriqueta Barranco, es una doctora maravillosa, con muchísima energía y muchas ganas. Ella incluso ha estado estudiando la sangre ¿sabes? Las copas menstruales, ¿no? Que recogen la sangre, pues ha analizado esa sangre y ha visto que hay disruptores endocrinos en la sangre de la menstruación. Y ahora hace poco se vio incluso que habían componentes plásticos en la placenta, o sea, ¿dónde hemos llegado, por favor? ¿No? Es algo que tenemos que cuidarnos mucho más y es lo que tú dices, que muchas cosas van al circuito sanguíneo, a la inflamación y no somos conscientes, ¿no? de estas cosas y ya no, y me imagino que ya de siempre, ¿no? De no tener que comer pues muchas comida basura o cosas de estas, pero bueno, supongo que cuando estás el día a día con los hijos y tal, pues igual sí que un día que comas algo así pues no pasa nada, pero si estás preparándote para quedarte embarazada y ya sabes que vas a tener dificultades, tienes que tener más cuidado. Hay algo Sí. que tienes en tu página web que ya lo he escuchado en más de una ocasión, pero no he profundizado y no sé muy bien de qué va y no sé ni cómo pronunciarlo. Es el SIC-K o ¿Sabe PSIC, eso. ¿Cómo lo pronuncias? ¿Saike? qué? Saike. ¿Qué es? Bueno, mira, no soy la experta en el tema. Cuando las personas van a la página a mi página, a la página de Sí. la cumbre, y encuentran esto, son personas que son expertos. Yo lo que hice fue recurrir a todos los expertos de los cuales me alimenté durante 20 años y que sé por carne propia que la información que dan me sirvió y que le van a servir a otras personas, ¿ya? Con esto Sí, quiero sí, hacer énfasis de que sí, no sí, soy sí, sí. la especialista en Psyche, y lo que se muestra o lo que permite, esta es una, digamos, como una rama dentro de la psicología que ayuda al paciente a trabajar todo lo que son las creencias limitantes, Ujú. ¿ya? Y la tocamos dentro de la parte de fertilidad, porque en la búsqueda de ese hijo que no llega, se pasa muy mal. Claro. Se pasa Ujú. muy mal porque es todavía un tabú que, bueno, se está rompiendo, ya cada vez se habla más. Se vive con mucha vergüenza, ya digamos que es más fácil para una persona, es más aceptado una persona Sí, decir, reconocer públicamente que tiene cualquier otra enfermedad a la infertilidad, que es una enfermedad igual, sí, ya nadie la busca, nadie la quiere, pero igual, como todas las enfermedades, sí, es algo que le cae a la persona. sí. Entonces, una de las razones por las que se siente más mal son por las creencias que tenemos desde la infancia, Ujú. ¿cierto? Sí, Muchas veces, digamos que inconscientemente nuestros padres nos dicen, es que si haces eso no te quiero, es ya. que si hablas de tal forma, si dices esas palabras no te voy a querer. ¿Ya? Entonces empezamos a tener la idea inconsciente de que el amor tiene que ser merecido.
Sí, no, no, eso es terrible. ¿cierto? Entonces, claro, cuando, y te lo digo por también, porque a mí me, o sea, a mí me pasó, yo lo único que estoy haciendo es darle voz a todas las personas que no lo hacen porque, digamos que yo vine a tener voz y a sentirme libre cuando ya vine aquí a Canadá Ujú. a los 30 años, o sea, de ¿Dónde los 10 estabas años antes? En Colombia. En Colombia, 10 años viviendo ahogada, que no podía decir las cosas, que me sentía mal, que lloraba, que sentía, que soñaba textualmente, Rosa, que yo quería gritar y no podía. Y aquí en Ya, Canadá es tan normal hablar de que ya. una persona está, de que una familia lo está buscando, es muy normal. Y yo empecé a soñar que yo podía volar, yo volaba aquí en mis sueños, Qué bonito. porque ya sentía que ya podía hablar. Claro. Entonces, claro, al empezarse uno a limitar de esas creencias, a quitar, despojarse de esas creencias limitantes, se vive el proceso muchísimo más tranquilo. Sí, 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 sí. Me ha hecho mucha gracia, ahora lo estaba buscando, un matrón que me encanta, que me parece una persona maravillosa, que si tuviéramos 5 o 6 como él, el mundo sería mucho mejor, que se llama Marcos Comatrices, que le hice una entrevista también extraordinaria sobre el duelo perinatal. Y precisamente ayer, creo que fue, lo he estado mirando ahora en Facebook, y dice, empoderar desempodera. La palabra empoderar se ha puesto de moda entre las matronas, congresos, artículos y un largo etcétera donde esto se habla y se nombra, pero no adecuadamente. Y él dice, cuando decimos que empoderamos, quitamos protagonismo a la mujer, cuando quitamos protagonismo, quitamos poder, y cuando quitamos poder, desempoderamos. Y yo creo que es un poco, ¿no? Que a veces de utilizar demasiado algunas palabras como que se rompe el sentido, pero sí que la idea originaria en un acompañamiento igual en estos procesos de fertilidad es eso, es lo que tú decías, ¿no? De permitir abrir, permitir ¿no? Sentirte libre, ¿no? Un poco, o sentirte valorada, ¿no? Exacto, exacto. Además, porque durante el proceso de, digamos que la persona de la pareja que, que no puede, bueno, digamos que uno siempre cree que si, como mujer, que si entra a la pareja, es, digamos que mi parte es gestar, ser gestar, Ya, ¿cierto? Y el saber que no lo puedo hacer, eso hace que psicológicamente uno se sienta como en que, ¿qué voy a un hacer para fallo. merecer ese amor? ¿Qué voy a hacer para...? Entonces, claro, empieza uno a perder como esa capacidad de amarse incondicionalmente. Ujú. ¿Ya? Tenemos Entonces, todavía mucho, mucho sobre todo lo he visto mucho en países latinoamericanos, ¿no? Esa percepción de culpa detrás, ¿no? De que si no, no puedo ser madre o no soy estupenda. Me he encontrado en cursos de lactancia de decirme que enseguida después del parto ya tienen que estar disponibles, ¿no? Para la pareja, porque si no se va a ir con otra, y es en plan, perdón. Es algo así como me estás contando, que tenemos todavía muchas mujeres esa percepción pequeña, oscura, inconsciente o consciente de que tenemos el rol este de la maternidad, y si no lo podemos cumplir, como que estamos fallando. sí, sinceramente en este momento no te sabría decir si es algo propio. Yo pienso, bueno, podremos decir que es más que todo como social, ¿no? Como una Sí, imposición social, definitivamente, que hace que la mujer como que ceda ese espacio que debe darse solamente para complacer, ujú, ¿ya? Entonces, gracias a Dios, que para mí las redes sociales, desde que las conocí, más que empezar a que postear fotos o postear cosas que son graciosas, pero que no aportan ya, nada, sí. siempre han sido como ese vehículo para no conectarse. Entonces, la ventaja de que uno se pueda alimentar de otras culturas hace que uno cada vez vaya como tomándose en prioridad, ¿ya? Y, Dándose uno prioridad. Pero tú no ves, ahora van en otro tema, y no estaremos mucho rato en ello, pero yo tengo 2 hijas ya adolescentes, bueno, una ya tiene 19 años, la otra tiene 16, la de 16 creo que tiene 12.000 seguidores en Instagram desde hace ya tiempo, pero a ella le da igual, o sea, no se lo trabajas, simplemente, mamá, yo hago fotos que quedan, que son chulas y a la gente les gusta y ya está, yo, pues vale, pero no, ¿sabes? No está pendiente de Instagram ni nada de esto.
Pero sí que hablándolo con Miriam Aladiri, una ginecóloga española excepcional, me decía de que se está sexualizando demasiado la adolescencia y que estamos tirando muy hacia atrás, ¿no? Con el porno y con todas estas cosas, ¿no? Y que Instagram no está haciendo más que volver a cosificar a la mujer, ¿no? ¿Crees que estamos tirando hacia atrás también la idea esta de la maternidad, de que si no soy madre no soy nada? No, no, no. No, yo pienso que cada vez se encuentran más influencers, bueno, en este caso estamos hablando de mujeres, Sí, que sí. lo que llevan es ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de que no se, bueno, de que la felicidad está más allá de la cantidad de seguidores o del cuerpo o de lo que sea. Pienso que cada vez la mujer está tomando más, de hecho hay un movimiento que es lo de sexualidad consciente, ¿no? En el que se Ujú. le está dando a las mujeres las herramientas para comprender de que la primera, y no vamos a hablar de que es masturbación, sino que Ujú. la primera que debe darse placer a sí misma es la mujer. Y Sí, vuelvo y repito, no estamos hablando de no, masturbación, sino no, que, porque de hecho el éxtasis, el orgasmo se puede llegar sin ni siquiera tocarse. sí, Entonces, entonces, claro, cuando uno empieza a comprender todo eso, uno dice, o sea, por ejemplo, en mi caso, cuando ya me di cuenta de todo eso, yo dije, no, definitivamente mi niña, esto que está permitiendo a mí las redes sociales comprender, le va a dar a ella una percepción del mundo claro, completamente diferente. claro. Me he dejado una pregunta. El tema de la descodificación biológica. Sí, ese tema lo tratamos con el Sí, Instituto Ángeles Walder de España. ajá, Es una corriente también en la que se trata de identificar qué es lo que las enfermedades te están haciendo descubrir de ti a ujú. nivel psicológico, ¿no? Qué Ya, interesante. entonces, gracias a la descodificación es que, bueno, aclaro de nuevo, por eso tenía una persona experta, porque no soy Sí, la experta, pero lo que sí me ha gustado mucho de esa parte de descodificación es que le permite a uno conocerse uno mucho más, ¿no? Porque ahí es donde uno empieza a mirar, bueno, esta enfermedad, ellos tienen un diccionario, entonces esta enfermedad, ¿qué es lo que me quiere decir de mí? ujú, ¿Qué es lo que la parte a nivel psicológico de mí que necesita que yo descubra, que yo trabaje? Y empiezan también a ir mucho más hacia atrás ajá, y empiezan a trabajar también todo lo que es transgeneracional. ¿Ya? claro, qué Entonces, por bien. ejemplo, en el caso mío, algo que descubrí que, no, que era, digamos que evidente, pero no a los ojos de nosotros como familia, es que a nivel como, digamos que de todas mi generación de primas, o sea, todas las que Ujú. somos Sí, esta mujeres. generación, la gran mayoría tenemos dificultades de fertilidad. Hay diferentes. Mira, es una familia súper numerosa y es tan grande y esto es como tan escondido que no hay comunicación de unas con otras. Las otras, digamos que yo he sido la que lo he hablado, pero las otras lo viven como muy callado, ¿no? Claro. Y, y trabajando con esta parte del transgeneracional, pude comprender que fue una lealtad inconsciente que esta generación le está haciendo a lo que fue la maternidad de mi abuela, que fue una maternidad muy dura por unas condiciones que se Qué dieron pues fuerte. con mi abuelo, entonces había toda una dinámica familiar para la cual para nosotros, digamos que esas son cosas que se hablan entre la familia, digamos que jocosamente Claro, o como historia de los ancestros de uno, pero que cuando ya se detalla desde la descodificación, uno dice, qué increíble que por una lealtad inconsciente a que mi abuela podría estar seguramente, segurísimamente, diciendo, tener hijos es perder la libertad, tener hijos es, ella tuvo qué partos, fuerte. ella tuvo pérdidas, entonces tener hijos es Claro. peligroso, quedar embarazada es peligroso. Eh, Tener hijos es aceptar, bueno, mil cosas que no quiero, Claro. bueno, no puedo hablar Sí, a sí, nombre sí, de mi sí, 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 abuela, sí, no, sí, sí, pero sí fue muy difícil para ella. claro. Entonces, eso fue lo que me permitió a mí comprender la descodificación biológica. Ajá. Y
luego vamos al otro lado, ¿no? De qué pasa cuando no hay manera, cuando el embarazo no llega, pero no culmina en bebé, ¿no? Porque tú dijiste que en tus casos pues enseguida se implantó, pero imagina que a la semana 30 y algo, o incluso hace poco tuve un caso cercano de una madre que lo perdió en el parto. Eso entonces tiene que ser muy duro, ¿no? Que sí que te quedes, tengo una amiga, por ejemplo, que se quedaba embarazada, pero y le pasó ya muchas veces, como 7 u 8 veces, que a los 2 o 3 meses lo perdía y lo perdía y lo perdía. Le era muy fácil quedarse embarazada, pero también le era muy fácil perderlo. Estas circunstancias son muy duras también, ¿no? Completamente. Y desafortunadamente dentro de los procesos de fertilidad, dentro de la comunidad que buscamos embarazos por reproducción asistida, es un tema muy frecuente y es Ujú. supremamente duro. Mira que aprovecho pues en este espacio en el que tú me permites, es darles a conocer que hay generalmente se dice que no hay palabra para describir a una persona que ha perdido un hijo, ¿cierto? Digamos Ujú. que dentro del diccionario está la palabra huérfano, ya tú sabes que es huérfano, no tengo que explicártelo. Sí, pero no está al Eh, revés. exactamente, no está al revés. ¿Ya? Entonces, sí está, pero no Sí. está, digamos que no es conocida porque la Academia de la Real Lengua Española todavía no la ha aceptado. Entonces, una de las misiones también que yo decidí asumir a partir del momento en que salió la cumbre, fue la de llevar esa bandera que no es mía, es algo que ya empezó a hacer la Asociación Española de Padres de Niños con Cáncer. Ajá. ¿Ya? Ellos hicieron todo un estudio con lingüistas y encontraron que, bueno, jugando con todo lo que es las reglas gramaticales, bueno, Sí, las reglas yo no soy lingüista ni nada de sí, sí, eso, sí, sí. encontraron que se podía, con la raíz de unas palabras, formar la palabra huérfilo, que la Huérfiro. palabra huérfilo con H, Sí. y que esa palabra determina a la persona que ha perdido un hijo. Entonces, generalmente se dice que, bueno, muchas personas dicen, no, es que si no lo conoció, entonces, pues, no. Así la persona tenga, mira, a partir del momento en el que una mujer o que una pareja se da cuenta que tiene un positivo y que tiene 3 semanas de embarazo, a partir de ese momento ya son padres. Sí, 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 Ya, sí, entonces, sí. y es el mismo dolor para una mujer que pierde un embarazo de 3 semanas, 11 semanas o, Sí, 30, o 28 30 semanas sí, para una sí, mujer que pierde un hijo sí, sí, con el que ya ha vivido, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. esa palabra, quiero Es que cada vez huérfilo. que yo puedo darla a conocer, la doy a conocer porque Sí, sí, existe y creo que es un dolor tan grande y sí, tan es muy profundo duro. que merece que así la lengua, la Real Academia todavía no la apruebe porque no es utilizada, Claro. nosotros la utilicemos. Claro, por supuesto. Luego, una vez ha nacido el bebé, ¿vale? Entiendo que la crianza es diferente, ¿no? Que no quiero decir un bebé normal porque todos son normales, pero sí un bebé tan preciado, ¿no? Digamos, que todos son preciados, todos son queridos, pero en estos casos es como un poco los bebés arcoíris, ¿no? Los bebés que nacen después de una pérdida, ¿no? ¿Crees que estos bebés tienen un trato diferente, una crianza diferente, un parto, una lactancia diferente? ¿Se lucha más para tener un parto respetado, un parto vaginal, o se lucha más para tener una lactancia? Tú que sabes más de estas familias, ¿cómo lo has visto? Bueno, mira, no podemos comparar si se vive más o menos intensamente porque digamos que todos los casos son completamente diferentes y no se puede tampoco, digamos que aquí es una línea muy delgadita en la que una mamá que ha quedado naturalmente puede sentirse como que, bueno, están diciendo que en mi caso Claro, entonces yo no lo claro, por eso. cuido igual, ¿no? No es lo que se va a decir, no es la intención, eh, pero sí lo que sí se puede decir es que por el hecho de que la gran mayoría de las mujeres lo hemos buscado por tanto tiempo, hablo hemos porque estoy dentro de la reproducción asistida, que nos permite como soñar y acariciar mucho la idea, ¿no? Entonces, Ujú. en el caso de muchas mujeres,
el embarazo. Permíteme, voy a cerrar aquí porque empezó a sonar el WhatsApp y Sí. me molesta ese sonido. Espérate. ¿Tú puedes cortar ese pedacito? Qué pena. Eso. Ya. En el caso de muchas mujeres, el parto se vuelve una obsesión, como fue en el caso mío también. Digamos que la parte del parto natural se convierte como en ese momento de permitirle al cuerpo de la mujer vivir algo naturalmente, ya que no lo pudo hacer antes. Por eso, por el proceso de reproducción asistida. Entonces, sí hay mucho más tiempo de acariciar lo que va a suceder, ¿no? Entonces, hay mujeres, no tengo estadísticas de eso, no sé si las haya sinceramente, pero sí prefieren en ese momento ya la cesárea porque sienten o han escuchado que pueden haber complicaciones en el parto, porque tienen miedo de que en el parto vaya algo mal y dudan de su poder natural para poder traer al mundo naturalmente un bebé. Y es normal porque digamos que como el cuerpo no ha dado lo suyo, entonces Claro. uno como mujer pierde como esa confianza, ¿no? Sí. Entonces recurren a la parte de las cesáreas, todo como por el bien del bebé. Muchas veces también, digamos que en eso sí hay una estadística, y es que 3 sobre 10 mujeres mayores de 35 necesitan una cesárea durante el parto. Y cuando ya se sube a los 40, 4 mujeres sobre 10 requerirían una cesárea. Entonces, muchas mujeres se quedan con el vaso medio vacío y Ya, ven, ah, no, es que de pronto soy una de esas 4, pero ya, pues 6 es más. Entonces, si hay 6 claro. mujeres sobre 10 que no necesitan Sí, la cesárea, sí, pues yo puedo ser una de ellas. pero Entonces, me contamos imagino a esto lo que que dices, que ya que no has podido gestar normal, pues ya te quedas con la idea de que no puedes parir normal, ¿no? claro, es una pérdida de la confianza en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, pero hay otro grupo de mujeres que sí tienen tiempo como para volver a hacer las paces consigo mismas, para las cuales la lactancia es supremamente importante. En el caso de muchas de madres, y te lo digo porque también cuando ya fui mamá con el niño a los 2 años y la otra recién nacida, decidí hacer una certificación en paternidad. Entonces, varias de las personas, de las compañeras con las que hice ese curso, también habían sido madres por reproducción asistida, y nos Ajá, encontrábamos con lo mismo, de que teníamos como tanta expectativa de que habían sido niños muy buscados, como un milagro en claro, nuestra vida, claro, que sí había de cierta forma como una paternalidad, como que hay mucha información y quiero volcarlo todo. sí, Entonces en ese momento ya toca hacer como un reequilibrio y volver a ver que son niños normales, o sea, no hay nada de anormal, porque todos vienen de lo mismo, de un óvulo y un espermatozoide, claro, nacidos por un vientre materno, y aquí hablo también de las personas que tienen hijos gracias a que han tenido una madre subrogada. No hay nada normal. Vienen de dos semillas, vienen de un vientre, claro. son niños absolutamente normales. Y, y bueno, sí, digamos que sí, en la paternidad sí nos da tiempo como de evaluar, de evaluar cosas, ¿no? Y ya para acabar, una duda que tengo, lo que te comentaba, ¿no? De que yo empecé mi menopausia súbita, ¿no? A los 41 años, pero pienso, ostras, tenerla a los 21 años, ¿cómo se vive con menopausia toda tu vida reproductiva? ¿Cómo lo gestionaste? A nivel, me refiero las hormonas estas, ay, Estrógenos. estrógenos, eso, perdón, que no, se me había ido. A nivel de estrógenos, ¿no? A nivel de salud en general, ¿no? ¿Cómo lo gestionaste? Pues mira que conté con la fortuna de tener un muy buen ginecólogo, con mucho tacto. De verdad que Ricardo Murcillo en Cali para mí fue el ángel porque supo decirme las cosas a tiempo, supo darme la noticia de que estaba en menopausia, de que no podría tener hijos fácilmente, supo decirme todo con mucha delicadeza. De hecho, han pasado 20 años y yo todavía le escribo cuando puedo y le doy noticias mías, ¿no? Entonces, eso para mí fue supremamente importante, tener ese apoyo de él. Ujú, Y por otro lado, él me prescribió estrógenos y progesterona. ujú.
Entonces, desde ese momento empecé a tomarlas porque mi cuerpo no las producía. Cuando después el sistema médico me obligó a hacer un cambio de médico por el lugar en el que vivía. Entonces me toca otro y ese médico me dice que no, que yo los podía tomar todo el tiempo y que no tuviera la menstruación, que yo no necesitaba la menstruación. Entonces, digamos que cuando tú decías, pero chévere que uno pueda jugar con eso, digamos que Sí. yo hubiera podido decirnos, sí, está bien no tener la menstruación porque igual no va a quedar embarazada, ahorita sí vengan las relaciones sexuales Claro. a la loca, desenfrenadas, pues no fue tampoco el caso, pero mi cuerpo, siempre he escuchado a mi cuerpo y hoy le doy muchas gracias a eso, porque en mí yo decía, si algún día voy a tener hijos, mi útero debe estar sano y creo que la única forma de que esté sano es con la menstruación. Mira, Ajá. eso era para mí como que necesito seguirlas tomando de la forma en la que me la recetó Claro. mi primer ginecólogo, Ricardo Murcillo, para que mi útero siga funcionando de la forma normal. Y no me arrepiento para absolutamente nada. Ya ahora que ya tuve mis hijos, el ginecólogo aquí en Canadá me dijo que debo seguir tomando permanentemente todos los días sin parar y de esa forma no voy a menstruar, pero bueno, Ujú. igual yo ya sé que no voy a tener más hijos, entonces, pero sí creo que lo seguiré tomando para no sentir como pues Poco a poco, puedes ir bajando los poco a poco calores o lo y que todo lo sea, que sí. conlleva la menopausia. Sí, 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 sí. No sé si hemos hablado de muchas cosas, no sé si hay algún tema que no te he preguntado que te gustaría que comentáramos. Eh, Creo que no, creo que Hemos hablado estoy de casi complacido con todo. todo lo que me has preguntado. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por tu amabilidad, ha sido muy, muy enriquecedor porque a pesar de que ya habíamos hablado un poco del tema de la fecundidad con Aisha, ha sido otra visión completamente diferente y muy, muy holística, ¿no? Muy general de todo y simplemente pues deciros a las personas que nos estáis viendo que ella tiene todavía abierto la cumbre de fertilidad que se llama, que me he despistado. Fertilidad de la esperanza de la vida. Vale, ¿dónde pueden acceder para la primera cumbre virtual de fertilidad? Muchísimas gracias, Rosa. Do- Bueno, mira, inicialmente la había dejado solamente cuando la lancé en el 2020, a finales del sí, 2020, que hubo una versión gratuita y después los ponentes dieron varios eh, cursos sí, y cursos que ellos tienen, entonces hicimos un paquete para la venta al público. Entonces, lo había dejado solamente por esa semana, pero ya después recibí varios mensajes de otras personas que no pudieron estar, entonces decían, no, definitivamente yo quiero esa información, claro, quiero tenerla por más tiempo. Entonces, si ingresan a la página fertilidadesperanzayvida.com, allí les va a salir la página, solamente por inscribirse ya van a recibir un correo con 11 regalos de varios de los ponentes. muy bien, Son unos muy bien. regalos de verdad que vale la pena que si están en la búsqueda se den el tiempo de acceder a esa información y ya si quieren accederla, ya el mismo sistema les va a llevar a la página de compra en la que pueden comprar ya el paquete completo o solamente las ponencias. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias Natalia Guzmán, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias también a todas y a todos por vernos y recordad suscribiros si queréis volver a escucharlo o verlo más adelante o acceder a todos los anteriores en crianzanatural.com/podcasts.asp. Ya sabes que si estás embarazada o quieres estarlo o ya tienes hijos o trabajas con ellos o simplemente pues quieres cuidarte, no te lo puedes perder. Cada jueves tenemos una entrevista donde ahora las estamos haciendo ya en diferido y pues nada, visita nuestras redes sociales para saber quiénes tendremos esta próxima semana. Muchas gracias Natalia, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Sonia, Rosa, perdón, ha sido un placer estar contigo. Muchas gracias, un beso. Un beso.